3:32. Continuamos aquí en la expresión de la tarde. Yo tengo un tema que quiero compartir con ustedes y está relacionado precisamente con la decisión del gobierno de anunciar que el jueves, 48 horas de plazo, va a cerrar la frontera en todo el país. Pero no la quiero analizar desde ese punto meramente porque ayer ya lo hicimos y fijamos posición. Yo dije incluso que me parecía que no era lo más correcto. Dije además de que habrá mucha gente que vive en la frontera, yo soy de la frontera, que va a pasar hambre, que va a pasar trabajo, porque la frontera no es solamente una frontera, sino un modus vivendi de todos los que viven en la frontera o de una gran parte. En Pedernales, por ejemplo, hay gente que puede comer al día gracias a la frontera o que puede ganarse el pan del día gracias a la frontera. Y además que habrá un costo político que pagar y el gobierno, si tiene que asumirlo, pues supongo que ya lo estudió y lo asumirá. Mientras tanto, está capitalizando en términos políticos esa situación, que es a mi modo de ver la única ventaja que le daría al gobierno pretender cerrar la frontera. ¿El qué? Que esos temas que tienen que ver con asuntos patrios tienden a unificar a la gente. Entonces, en la medida en que todos nos sentimos dominicanos y hay un presidente haciendo lo que tiene que hacer como buen dominicano, cerrando la frontera, fijando posición frente a Haití, políticamente eso pueda redituarle grandes beneficios. Entonces se pone sobre la mesa dos cosas: o el beneficio que le da esto en términos políticos, o el beneficio que puede quitarle al cerrar la frontera y mucha gente pasando hambre. Como los de la frontera generalmente no le importamos a nadie o le importamos a los políticos en tiempo de campaña, yo creo que cualquier presidente se inclina por la primera. Pero bien, hoy me quiero referir al tema desde el ámbito de la partidocracia. ¿Por qué? Porque los partidos políticos tienen que saber que la Constitución y las leyes, en uno de sus numerales, en uno de sus artículos, le manda a que los partidos políticos, además de que reciben un presupuesto nacional, deben estar también para los mejores intereses y del lado del país cuando fuere necesario. Lo pueden buscar, que eso está en la Constitución. Entonces hoy el Partido de la Liberación Dominicana fija posición respecto a esta decisión del gobierno y trata de manipular en términos políticos un tema que a mi modo de ver no puede utilizarse para asuntos politiqueros. ¿Por qué digo esto? Dice el PLD a través de su jefe de asuntos agrícolas y medioambientales que el gobierno esperó lo inevitable para defender las aguas del masacre. A mí me parece que no, porque lo mucho hasta Dios lo ve. El gobierno no esperó lo inevitable. Primero, porque todavía es evitable todo lo que pueda ocurrir. Si pensamos en lo peor, todo lo que pueda ocurrir es evitable. Todavía el masacre no ha sido desviado. Pero ellos dicen que esperó lo inevitable y se contradicen a sí mismos. ¿En qué se contradicen? Bueno, ellos admiten que en la reunión del gobierno en mayo del año 2020, para analizar ese tema, se acordó detener la construcción de ese canal. O sea, no es desde ahora. Ya en el 2020, Luis Abinader se reúne con autoridades haitianas y acuerdan detener la construcción del canal, pero además se comprometió el gobierno a tomar otras medidas para proteger, garantizar la disponibilidad de agua en el país y otras medidas que ciertamente el gobierno hoy no las ha tomado, 2 años después no las ha tomado, pero eso es lo que debió decir el PLD, que el gobierno se comprometió a ciertas medidas con relación a la construcción de la presa Don Miguel y no la ha cumplido. Pero una cosa es la construcción de la presa, señores PLDistas, y otra cosa es el tema que nos ocupa a todos, que es el desvío de las aguas del masacre. Ese es el tema. Ese es el tema fundamental. El tema no es la construcción de la presa, sino el desvío del masacre. El tema no es esperar, porque ese desvío, esa construcción de la presa, ese cambio de actitud que hay que tener en muchas de las tierras cultivables de esa zona pueden esperar.
y el gobierno ciertamente se comprometió, pero el desvío de ríos no puede esperar. La presa se puede politizar. Politicen la presa, digan lo que ustedes quieran, hagan lo que ustedes quieran, con una construcción de una presa que el gobierno está anunciando en medio de un proceso político. Politicen eso, está bien. Pero el desvío de río no lo pueden politizar porque el río no puede esperar. No puede esperar. El río no se puede politizar. Y ustedes, repito, los partidos políticos todos tienen un mandato constitucional que además de recibir todos los cuartos del mundo más 20 pesos del erario, de los bolsillos de todos los dominicanos, tienen el mandato de proteger la nacionalidad del territorio cuando fuera necesario, incluso de instruir y preparar a sus seguidores respecto de la nacionalidad. Eso está ahí. Entonces los partidos políticos tienen el deber constitucional, repito, de que al menos eso preservemos, de que sigamos en la politiquería, de que sigamos capitalizando todos los temas que entiendan ustedes son capitalizables. Pero hasta los ladrones tienen un código. Probablemente un ladrón no le roba 100 pesos a un hombre. Estoy hablando de un ladrón profesional. Más fácil le da 2 galletas porque anda con 100 pesos y no se lo roba. No puede ser que los políticos no tengan escrúpulos para saber qué cosa es el interés colectivo y qué cosa es el interés particular. Eso tiene que cambiar. Quería decir eso y está dicho. Adolfo, yo siempre he cuestionado a los partidos cuando están en oposición, y hablo a los partidos porque lo han hecho todo cuando están en oposición. En este caso, yo pienso que los partidos deben ser tan interesados como el propio gobierno para que esto se resuelva, porque se supone que ellos aspiran a ser presidente. O sea, el PLD aspira a ser el nuevo gobierno en el 2024. Leonel Fernández aspira a ser de nuevo presidente en el 2024. Entonces, si ese problema está resuelto, ya ellos no tienen esa situación. Si ese problema no se resuelve, ¿qué van a decir ellos? ¿Qué apoyo van a buscar ellos? Porque entonces va a ser el que esté en el gobierno o en oposición que lo va a politizar. Entonces los temas de naciones no pueden analizarse ni verse así. Y por eso aquí no se han resuelto los problemas. Tú sabes que a mí me parece, cuando yo vi el titular de que... Sí, pero no. El PLD está diciendo sí, pero no. Estamos Claro. de acuerdo, pero me da como cuando yo veo esos títulos en las notas de prensa, que hay como algo que falta, y yo solo quito porque hay gente como que siente que escribieron poco. Entonces tienen que poner a más La gente cree que escribe que mucho el escribe asunto. sí, entonces, a mí me dio la impresión de que eso fue lo que a ellos les pasó. Como que ellos no podían quedarse callados, porque quedarse callados es admitir algo bueno del gobierno, y no es del gobierno, como decimos, es un problema de nación. Ellos con decir que le puede tocar a ellos mañana. Estamos de acuerdo, con eso ellos resolvían el problema. No había que agregar ni que fue, ni que no actuó de manera cuando tenía que actuar. No actuó Y cuando cambiar tenía- el tema. ni cambiar El el tema. gobierno entró tarde. El ¿Entró gobierno tarde a dónde? esperó lo inevitable ¿Qué para es lo resolver. No, hombre, no. inevitable? ¿Pero qué es lo inevitable? ¿Qué es lo inevitable? Diga usted. ¿Qué es lo inevitable? Patrón, ¿usted podría repetirme lo que usted dijo al principio? Dije muchas cosas. Dígame No, qué el introito partecita. nada más. El introito. Yo digo que el Partido de la Liberación Dominicana quiere politizar el tema. Sí, que es un tema Porque el político. gobierno ha dicho, por ejemplo, ha dicho el PLD que el gobierno esperó lo inevitable Sí. para defender las aguas del masacre. Aunque ellos admiten que en una reunión de mayo del 2020 para analizar este tema Cuando comenzó el se acordó detener la Ahí construcción voy, del ahí canal. voy, patrón. Sí, se acordó con quién. Con En quien la tienen reunión que... de los partidos, No, no, pero escúchame. se anunció y se informó que el gobierno, porque ¿cuándo comienza este tema? Este tema comienza en el 19. Sí, claro. Y lo hereda Luis Abinader cuando llega. Ujú. Porque no podemos decir que esto fue a Luis. No, cuando matan a Jovenel Moïse, exactamente el debate era la construcción, del canal. de ese canal. Así es. Pero su problema no era la construcción, el debate con nosotros como país. Que él había comenzado una conversación y que parece que tenían una Sí, buena sí, sí, afinidad, sí. Luis Sí. y el presidente Jovenel Sí. Moïse. Y comenzaron a hablar y se detuvo el trabajo. Ahora, separaron los trabajos de allá a aquí, del día 2020 aquí, del 2021 cuando mataron a Jovenel Moïse aquí. No separaron.
Usted puede ver hoy, Sí, pero eso no es problema de Luis. perdóname, pero debe haber un mecanismo para que la seguridad del Estado-Nación advierta, presidente, mire, Pero, esta gente sigue construyendo el Pero, canal. hermano, espérate. Y mira, llevaban 1 kilómetro, ahora llevan 3. Pero Mire, ya llevan 10. todo eso se ya advirtió. llevan 15. Entonces, Todo, pero cuando espera. el PLD dice, dejaron llegar al punto, porque ¿en qué punto están? A metros de hacer la conexión. Ahora Pero- escúchame, pero- ahora escúchame a Entonces, mí. ellos están diciendo No, con no. justificación. No hay ninguna llegaron al punto de lo justificación. inevitable. No hay ninguna justificación. Está actuando Espérate. irresponsable el Correcto. PRD. Ya Está tú hablaste, ya tú actuando hablaste. irresponsable el PLD cuando Te dice digo eso. por qué no hay ninguna justificación. Porque nosotros nos jactamos de ser un país libre e independiente, incluso de toda potencia extranjera. Cuando Jovenel Moïse estaba vivo, se hizo todo lo que tú dices. Murió Jovenel. ¿Quién gobierna en Haití? Tú sabes desde Oh, el los señor Henry, pero Henry. exacto, es Henry. Ariel Henry. Entonces no es Luis Abinader. Luis, por la vía que le corresponde, ha estado insistiendo, incluso con el canciller haitiano, Sí. con el primer ministro, durante 2 años. ¿Qué es lo que pasa con esa construcción? Ellos avanzaron Pero en la espérate, es que ellos pueden avanzar y Luis no puede hacer nada, porque Luis no es presidente haitiano. ¿Cuál es el problema? Que la construcción del canal, ellos lo vienen haciendo de adentro hacia afuera. Correcto. Exacto. Así Si que tú se hacen vienes todos los haciendo canales. un canal, pues bueno, pero escúchame lo que te quiero decir. Si tú vienes de adentro hacia afuera, Tú de vienes tu de tu tierra, tierra. de tu tierra tuya, tu yo no terreno. puedo Pero meterme. la seguridad no se dio cuenta Pero de eso. sí, claro que se dio cuenta, pero tiene 2 años y medio en eso. Pero, Pero ¿qué podemos hacer? Perdón. El problema no es que se dio cuenta. Segundo punto. Tenemos 3 años debatiendo Patrón, ese tema. deme un chancecito Pero ahí. Haití está haciendo lo que tiene que hacer en su Pero- territorio, perdóname. Cuando entramos nosotros es cuando se quiere desviar lo que es común, Pero deme un que es el chance río. ahí. Deme un chance ahí, patrón. Pero no. Es obligado, deme un chance ahí, patrón. Dele, obligado. dele, entonces. Está bien. Explico y reitero, ha lugar a la expresión del PLD que se bueno. esperó lo inevitable. Ahora, Está bien. lo otro que tú refieres, que debes Pero él le recordar, contradecía a todo el mundo y él ha cogido que esa debes, mala práctica. debes recordar que ayer yo Pero él no le apoyé, hace bien al PLD, ¿no? yo apoyé ayer la decisión del presidente sobre la presa antes de irme. ¿Ustedes lo recuerdan? Sí, pero, ¿Por qué? Porque ya ese tema se había debatido, patrón. pero- Y hace 2 años. Pero eso es ¿Por lo qué que- no está en el presupuesto del año 2022? ¿Por qué no está en el presupuesto Pero del año ¿por qué 2023? Si tú estás viendo que están construyendo el canal y la única vía que nosotros tenemos, Adolfo, real, de evitar que se dañe el agua del masacre y malogre el interés nacional es construir esa presa. Bien, Ahora, ahora escúchame. Entonces, ¿por qué no lo pero, han hecho? Pero escúchame ya. Ni siquiera está en programa, Pero no hizo una ya, improvisación viejo, hoy. Escúchame ahora. Usted tiene razón, el PLD, hermano. No tiene razón, pero si tú escuchas bien, no sin ánimo de contradecirme porque sí, te darás No, cuenta que, Adolfo, pero no digas escúchame, así. que precisamente yo dije, en lo que tiene razón el PLD es en esas cosas, o tú no oíste que yo lo dije. Ah, no lo escuché. Ah, míralo ahí. No. Tan cerquita de mí, tú no oíste que yo dije. Incluso el presidente- Con relación a esa presa, dije, don Miguel, sí pueden ellos decir lo que quieran no porque escuché se esa está parte. Incluso, politizando el Adolfo, tema. el presidente, Yo lo dije, hermano no, mío. no lo vi porque en la estaba sema- aquí buscando a En la Mongolia semanal y con me la confundí, prensa, el me presidente No, tú incluso estás buscando vaina para No, contradecirme no, porque pero en sí. la, estaba en la ahí buscando semanal a con la Mongolia. prensa, el presidente incluso explicó el por qué no se había trabajado en eso. No, Con la no presa. dijo la verdad el presidente. Bueno, pero, Dile que no dijo la verdad. Bueno, pero No, eso no, dile ¿Sabe lo que mentiroso dijo el tú. No, pero presidente? que yo no estoy para eso. No, pero yo sí. Está bien tú, no lo hagas. Yo sí. El presidente dijo que ellos no habían encontrado el plano ni ahí ni en el Altibonito. Y no es verdad. ¿Y por qué no es verdad? Porque yo lo tuve en la mano. ¿El qué? Ah, Los pero planos de debió- Altibonito y de la Sapresa. Debió de Y prestarse. Si no, llama a Pelegrín Castillo que lo presentó al país. Pero debe En de Elías prestar- Piña. debe Entonces de- no puede ser que sigan diciendo Bueno, eso, está bien, patrón. está bien, pero yo Entonces, he yo fijado creo una posición de que manera... los dos aspectos, aunque lucen contradictorios en el caso del PLD, no son contradictorios, Adolfo. son contradictorios. Y tú eres totalmente. muy inteligente, sabes que no son contradictorios y es una posición de apoyo a la decisión de una forma muy diplomática. Bueno, eso es una... No, vamos a pasar la tarde en eso. Sí, Son lo que pasa es que eso contradictorios es- porque una cosa no tiene que ver con la eso es otra. simple una- Y tú has dado precisamente la razón. Ese es un tema, y yo lo dije ahorita, de la presa Don Miguel, que tiene 3 años, Sí. que debió hacerse, y que Luis salga ahora en medio de una campaña política con el tema, podría ser un tema político, lo dije.
Consecuentemente, Me el alegro, PLD Claudio. en eso tiene razón. Pero una cosa es eso y otra cosa es que el tema que nos ocupa Avanzó es el desvío demasiado. de las aguas del río que están a menos de 100 metros, según tú. Sí, no, Bueno, ya está en la boca del pero río. pues entonces Ya es está en el la boca del tema. río. Entonces es el tema. Poniendo bien. blog, un canal bien. que no es vaciado, es poniendo blog que Perfecto. vienen, que lo ven todos los días, Miren, satelitalmente. sí, pero no podemos hacer nada. Eh, Pues nosotros nos fanamos los de decir que helicópteros. somos libres independientes. Haití, que es un mare magnum, que es una cosa, que es una confusión, Hermano Adolfo. también tiene su libertad y su Hermano independencia. Adolfo, eso está a menos de 200 Pero no metros importa de la que esté a un fortaleza. metro, si no está en nuestro territorio. Pero está a 200 metros de la fortaleza. Pero bueno, pero que no importa que esté más media, es que está del lado haitiano. Mira, otro tema que de manera breve me quiero referir es con que una patrulla de la Policía Nacional mata a un presunto sicario. La policía mató a José Manuel Hernández Flores, alias Cacón, de 22 años. Y la Policía Nacional se ufana, se jacta de presentarlo como que tuvo un gran logro. Y esas son de las debilidades y las cosas que tenemos que cambiar si queremos una policía diferente. ¿Por qué digo esto? Porque ese señor Cacón, que tiene un prontuario delictivo, Como 6 muertos. 6 muertos, 14 personas heridas, 5 de ellas de bala, la policía lo conocía. Y hace 9 años que está operando, a pesar de tener todas esas acciones penales en su contra. 2 de esas muertes Y la grabadas en policía video. penal sabe dónde vive, sabe cuál es el barrio, conoce la familia y siempre ha estado ahí. ¿Qué es lo que pasa con la policía? Que ahora, como el presidente ha tratado de empoderarse, ha tratado de hacer que la policía sirva para algo y les ha llamado la atención de todas las formas diplomáticas, con un jefe de policía que no sirve absolutamente para nada, que aun cuando se haga lo que haya que hacer en la policía, con ese jefe de policía, digo yo, Adolfo Salomón, no habrá ningún cambio, porque tiene que haber un cambio no solamente de los actores, sino también de la cabeza. Como anda la cabeza, anda el cuerpo. ¿Entiendes? Entonces, que la policía salga con esta pachotada, con este disparate, creyendo que se lo vamos a aplaudir, yo me resisto. Me resisto porque Cacón vive entre nosotros. La policía conoce y utilizaba el mismo Cacón para otras cosas cuando le conviene a la misma policía. No hay forma humana de que todos esos delincuentes que tenemos en nuestros barrios, que tienen su prontuario delictivo, que tienen 4, 5, 6, 10 muertes, que tienen 4, 5, 6, 10 robos, atracos, la policía no lo sepa. Lo que pasa es que los utiliza en su momento para beneficio de la propia policía, porque hay una pandilla de ladrones, de cuatreros, de sinvergüenzas en la propia policía. Por eso es que cuando se analiza el tema, yo quiero que me expliquen como un niño pequeño de 6 años, con masilla y todo, ¿quiénes son los que están entrenando a los nuevos policías? Si son los mismos malditos policías que no sirven para nada. ¿Qué usted puede esperar? Yo particularmente no espero nada. Llévame.